Hola, ¿qué tal? A todos y todas, estudiantes del Liceo San José, alumnos y alumnas. Aquí he preparado un material para poder ayudarlas y que puedan complementar lo que han estado estudiando estos días, realizando las guías que se les han entregado. Aquí un poquito para complementar, para que puedan tener eh, otra fuente de donde sacar información y poder realizar sus guías. Bueno, esto corresponde a Ciencias Naturales, módulo Biología, Liceo San José, segundo medio. Vamos a hacer primero un repaso de lo que son las macromoléculas y componentes celulares, porque la primera materia que tenemos que abordar es el sistema nervioso y el sistema endocrino. Cómo estos dos sistemas coordinan y regulan las funciones del cuerpo. Cómo en el fondo el organismo del ser humano se regula y coordina todas las acciones que debe ejecutar día a día para poder vivir, para poder eh, alimentarse, para poder desplazarse, para poder interaccionar con el medio, etc. ¿Ya? Así que lo primero, objetivo aquí, conocer, identificar y relacionar los bloques básicos de construcción de la vida. ¿De qué está hecha la vida? La vida, ¿cierto? Está formada por células. Lo más básico de la vida son células. Esas células a su vez están formadas por dentro por organelos celulares. A su vez estos están formados por macromoléculas y moléculas pequeñas. Y a su vez estas moléculas básicamente están formadas por átomos. Estos átomos que forman la materia viva no son todos los átomos que están en la tabla periódica, son unos pocos átomos que forman todas las moléculas y estructuras que están en la materia viva. Los más importantes de esos átomos son los famosos CHOMPs, que siempre les digo a mis estudiantes, los CHOMPs. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Es la sigla para abreviar estos átomos, estos elementos que son los fundamentales para formar la materia viva. Existen otros elementos más que están en menor proporción que también pertenecen o están dentro de la materia viva. Por ejemplo, el sodio, el cloro, el magnesio, el hierro, el calcio y otros tipos de elementos más que están en menor proporción. Pero los que están en mayor cantidad, en mayor proporción, son aquí los CHOMPs. Siempre recordar CHOMPs. Estos CHOMPs se juntan, estos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, se juntan y forman macromoléculas, que son grandes moléculas que van a dar origen a las estructuras celulares que engloba una célula. Una célula está conformada por distintos organelos celulares o estructuras celulares. Todas esas están formadas por macromoléculas. La primera macromolécula que vamos a abordar acá es la proteína. La proteína está formada por aminoácidos. Es un polímero natural formada por aminoácidos. ¿Qué es un polímero? Un polímero es una unión de muchas unidades que se repiten que se llaman monómeros. Tengo un monómero, por ejemplo aquí, se junta con otro monómero, otro monómero, y así, juntándose muchos monómeros y forman una gran estructura llamada polímero. Este polímero natural, porque se forma en la naturaleza, en la materia viva, se llama proteína. ¿Y cuál es el monómero de esta proteína? Es el aminoácido. El aminoácido es el monómero de la proteína. Es decir, una proteína está formada por muchos aminoácidos, una combinación de muchos aminoácidos. Hablemos de 100, 200, 300 aminoácidos que pueden formar una proteína. Dentro de esos aminoácidos existen 20, ¿ya? 20 aminoácidos que se van a diferenciar en una parte de su estructura. Cada aminoácido tiene una porción que es constante, que está de aquí hacia arriba. Todos los aminoácidos tienen esta misma parte. Tienen un grupo amino,
que es un átomo de nitrógeno unido a 2 átomos de hidrógeno, y un grupo carboxilo, que es un átomo de carbono unido a 2 oxígenos y unido a un átomo, y uno de estos oxígenos unido a un átomo de hidrógeno. El grupo carboxilo tiene propiedades ácidas, es decir, libera protones. Este átomo de hidrógeno acá, en disolución acuosa, puede liberarse, lo que le da las propiedades ácidas. Por este otro lado acá tenemos el grupamino, que tiene propiedades básicas, es decir, puede atraer protones a sí mismo, hacia la molécula, puede atraer protones, atrae los protones para formar NH3+, ¿ya? Para formar una estructura protonada. Pero eso ya es tema de química orgánica. Lo importante tiene que saber que tiene propiedades ácidas y básicas. Por eso se llaman aminoácidos, porque tiene un grupo amino y un grupo ácido, un ácido carboxílico. Y la diferencia entre estos 20 aminoácidos es el grupo R. Cada aminoácido tiene un grupo R de distinta naturaleza. Por ejemplo, aquí la glicina tiene un átomo de hidrógeno, la alanina tiene un grupo CH3, la valina tiene aquí un grupo CH3, ¿cierto? La leucina, este es su grupo. Acá la metionina, si nos damos cuenta, tiene una cadena de carbonos y entre medio tiene aquí un átomo de azufre. Y así, cada aminoácido tiene una cadena R diferente que le da el nombre al aminoácido y además le da las propiedades químicas. Cada una de estas cadenas R le da una propiedad química al aminoácido. Este aminoácido va a reaccionar químicamente diferente según la cadena R que tengan. Y eso es muy importante porque algunos aminoácidos son muy importantes en el grupo catalítico de las enzimas. ¿Ya? Cuando las enzimas hacen su actividad, son ciertos aminoácidos que tienen buena reactividad los que llevan a cabo las reacciones químicas justo en ese aminoácido. Entonces, estas proteínas están formadas por muchos aminoácidos y dentro de esos muchos aminoácidos existen 20. Es una combinación de estos 20 aminoácidos. Pueden ser combinaciones aleatorias. Por ejemplo, puede ir una glicina, 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 después alanina, alanina, valina, glicina, glicina, leucina, metionina, isoleucina, así. La secuencia de aminoácidos va a depender de cada proteína. Cada proteína va a tener una secuencia de aminoácidos diferente, pero esos aminoácidos son o pertenecen a un grupo de 20 aminoácidos posibles. No hay más que 20, ¿ya? Existen más aminoácidos en la naturaleza, existen más, pero los que se utilizan para fabricar proteínas son estos 20. Y estas proteínas cumplen diferentes funciones en la célula. Pueden cumplir, y no solo en las células, incluso hasta en el organismo humano. Entre los sistemas se comunican con proteínas. Entre la sangre, a través de la sangre viaja un montón de proteínas que transportan o que van a, por ejemplo, a defenderte de alguna enfermedad, como son los anticuerpos, etc. Y las proteínas lo que hace en la célula y el organismo vivo es llevar a cabo funciones. Las proteínas son las que hacen las funciones. Un montón de funciones. Por ejemplo, transporte. La mioglobina en el interior de la célula transporta y, perdón, en el exterior de la célula transporta, igual que la hemoglobina, ¿ya? Mioglobina y hemoglobina son dos proteínas para transportar oxígeno. La albúmina, que tenemos acá, la albúmina, proteína también que se transporta a través de la sangre. Así que esta es la primera función de las proteínas, transporte, llevar de un lado hacia otro, ya sea dentro de la célula, por ejemplo en el caso de los microtúbulos dentro de la célula, o la miosina, la actina, que también forma parte de este citoesqueleto, que de alguna forma mueve las moléculas intracelulares de aquí para allá para que la célula las tenga en distintos compartimentos en distintos momentos, o en el exterior de la célula, ya sea en la sangre o a través de un órgano a otro, por la linfa, etc. ¿Ya? Proteínas pueden transportar. También la regulación y señalización a través de las hormonas. Regulan el organismo y señalizan. Mandan señales. La insulina
Regula, por ejemplo, el metabolismo de la glucosa. Según la cantidad de glucosa que la persona tenga en sangre, se activa el envío de insulina a la sangre para que esta insulina vaya y regule y que baje los niveles de sangre el azúcar. ¿Ya? Regulación también, dice factores de transcripción. Los factores de transcripción van a regular qué genes se van a expresar o no. Por ejemplo, si una célula tiene que fabricar cierta proteína, hay un factor de transcripción que antes de eso manda la señal al gen y le dice, ya, este gen tiene que activarse para que se fabriquen proteínas. Eso es un factor de transcripción, lo que regula la expresión de los genes. Y regulación acá también está puesto las inmunogamaglobulinas, que son parte del sistema inmune. Regulan de cierta forma el reconocimiento de agentes extraños en el organismo. Reconocen ciertas partículas que no pertenecen al organismo o que son agentes extraños, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, bacterias, virus o residuos de células que son malignas, incluso a veces pueden detectar, ¿ya? Movimiento, la miosina, que es importante en el músculo esquelético para poder mover tú, hacer lo que quieras hacer, parar, saltar, caminar, hacer ejercicio, correr, todo eso, tus músculos se están activando. Y ahí, en esa activación, las miosinas cumplen un rol importante para poder hacer que los músculos se muevan y lleve a cabo todo lo que tú quieres realizar en cuanto al movimiento corporal. La catálisis. Catalizar significa llevar a cabo reacciones químicas de una manera mucho más rápida de lo normal. Catalizan reacciones químicas las proteínas también. Son las llamadas enzimas. Cuando hablamos de enzimas, estamos hablando de proteínas que son capaces de acelerar una reacción. Y esta reacción puede ser cualquiera que lleve a cabo en el organismo. Por ejemplo, las enzimas que degradan la glucosa, las enzimas que ayudan a duplicar el ADN, por ejemplo, etcétera, un montón de enzimas. Las lisosimas, que son las que rompen ciertas moléculas que entran a la célula. La pepsina, que rompe las proteínas, cierto tipo de proteínas presentes aquí en el estómago. La polimerasa, la que les comentaba yo, que ayuda a duplicar el ADN, etcétera. Y estructural. Estructura, forman estructura, dan un sostén, dan un soporte. Tenemos aquí el colágeno que da soporte a lo que es la piel, a lo que es el tejido, y las histonas que dan la estructura en el ADN para formar los cromosomas, ¿ya? En el fondo las proteínas cumplen un montón de funciones, incluso hay más funciones que esta, pero en el fondo me interesa que entiendan que las proteínas están formadas por aminoácidos y estas llevan a cabo diferentes funciones en el organismo. Dependiendo de la naturaleza de la proteína, va a llevar a cabo cierta función. Otro tipo de macromoléculas son los lípidos, también conocidas como las grasas, aceites o ceras. Son moléculas principalmente hidrofóbicas. En todas sus estructuras son hidrofóbicas, es decir, no les gusta mucho el agua. Químicamente se alejan del agua. Pero en algunos casos puede presentar ciertas partes hidrofílicas que les gusta el agua, que se acercan al agua, ¿ya? Entonces estos lípidos principalmente lo que hacen es generar o separar espacios entre sistemas acuosos. Cuando hablamos de célula, principalmente estamos hablando de un sistema acuoso, un sistema que es básicamente muchas cosas o muchas sustancias ahí en el agua, ya sea disueltas o suspendidas en el agua. Y básicamente lo que hacen los lípidos principalmente formando la membrana plasmática es lograr una separación de un medio con otro, de un medio interno con un medio externo. Eso es como una de las principales funciones de los lípidos. Hay otras funciones más, como el transporte igual, ¿ya? En la clasificación de los lípidos o caracterización de los lípidos tenemos los ácidos grasos y los lípidos complejos. Los ácidos grasos son los que están formados solamente por carbono e hidrógeno y los lípidos complejos son lípidos unidos a más macromoléculas, como pueden ser proteínas o glucolípidos, ¿ya? Que son lípidos unidos a carbohidratos.
Dentro de los ácidos grasos tenemos los saturados, que son los que tienen la mayor cantidad de hidrógenos que pueden tener, e insaturados, que son algunos que les faltan hidrógenos, presentan enlaces dobles. También tenemos los glicéridos, que son los que contienen glicerol, y los lípidos que no contienen glicerol. Dentro de los glicéridos tenemos los neutros, que son los triglicéridos, que son una unión de 3 ácidos grasos con una molécula de glicerol. Cuando hablamos de triglicéridos, cierto que siempre uno escucha a la mamá que fue a hacerse el examen, o al tío, o a la tía, a la abuelita, al abuelo, que fue a hacerse el examen al doctor, que le pidieron exámenes de sangre y le encontraron los triglicéridos altos. ¿Qué son los triglicéridos? Bueno, acá están los que son los triglicéridos. Son ácidos grasos, 3 ácidos grasos unidos con una molécula de glicerol. ¿Ya? Y cuando se te acumula mucho en sangre, puede ser perjudicial para la salud. Así que hay que mantener a raya ahí el metabolismo de los lípidos, a raya el consumo de lípidos, no excederse en eso porque te puede provocar problemas de salud. Y tenemos los fosfoglicéridos, ¿ya? Que son ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol y a un grupo fosfato, ¿ya? Esto también está presente en las membranas celulares, al igual que otro tipo de lípidos que son los que no contienen glicerol, como los esfingolípidos, también podemos encontrar en las membranas celulares. Los esteroides también están en las membranas celulares, pero tienen otra estructura un poco más pequeña basada en un anillo de colesterol. Los esteroides son todo lo que está relacionado con el colesterol y sus derivados. Esos son los esteroides. Las ceras y los terpenos, otro tipo de lípidos. ¿Ya? Pero en el fondo lo importante es que los lípidos son macromoléculas que son hidrofóbicas, ¿ya? Que por lo general no tienen mucha afinidad con el agua. Y algunas zonas de su molécula pueden tener afinidad con el agua. Por ejemplo, acá tenemos ejemplo de lípido, la vitamina A. Si vemos aquí, toda esta estructura es puro carbono y hidrógeno, lo que es muy hidrofóbica, pero en esta parte de acá tiene un átomo de oxígeno. Y esta parte de aquí sí es hidrofílica. A esta parte de acá le gusta el agua. El ácido graso igual, lo mismo, tiene una larga cadena carbonada que es hidrofóbica, no le gusta el agua, y aquí en la cabeza tiene 2 átomos de oxígeno, lo que le da propiedades hidrofílicas, le gusta el agua. Una hormona tiroidea, que son en base al anillo colesterol que está acá, esto es casi totalmente hidrofóbico. En algunos casos tienen unos átomos por aquí de oxígeno, uno que otro átomo, pero la molécula en sí es muy hidrofóbica, el colesterol es bastante hidrofóbico. No le gusta para nada el agua. Y así los triglicéridos y los fosfolípidos, ejemplos de lípidos. Pero lo importante es, los lípidos forman principalmente las membranas plasmáticas de las células o las membranas internas de los organelos internos que ya vamos a ver más adelante. Pero por lo general, su función principal es formar estas membranas para separar un medio de otro. Como el medio acuoso, lo que no es acuoso, lo que no le gusta el agua, tiende a juntarse y se junta y logra hacer una separación generando un medio interno y un medio externo. Otro tipo de moléculas son los carbohidratos, que son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Principal función, energética, entregar energía a la célula. También puede desempeñar otras funciones, pero principalmente es entregar energía. La famosa glucosa, ¿cierto? La molécula con la que la célula puede obtener energía de manera más óptima, más rápida, ¿ya? Existen, existen 2 tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Cuando hablamos de simples, estamos hablando de 2 o incluso 3 azúcares o monosacáridos juntos, o de monosacáridos, de a uno solo. Cuando hablamos de complejos, estamos hablando de muchas unidades de carbohidratos monosacáridas unidas, como en el caso del almidón, que son muchas unidades de glucosa. También tenemos el glucógeno, ¿ya? También tenemos la celulosa igual, en el caso de las plantas. Esos son carbohidratos complejos. Lo importante aquí, carbohidratos entregan energía a la célula. Dan o brindan energía a la célula. ¿Y cuál es la energía de la célula? La energía química, no olvidar, es el ATP. ¿Ya? El ATP. El ATP es la energía biológica. Entonces, cuando se degrada una molécula de glucosa, se va obteniendo ATP como energía. Y este ATP es una molécula que va a brindar energía a otras moléculas
para poder activarse o desactivarse o llevar a cabo una función. Por ejemplo, una enzima, aquí para que podamos relacionar un poquito, una enzima que es una proteína que requiere hacer alguna reacción química, solo va a funcionar si se le une un átomo de fósforo a ella, si se fosforila. Y para llevar a cabo ese proceso es el ATP el que le tiene que entregar un átomo de fósforo, perdón, un grupo fosfato a la enzima. Entonces el ATP le entrega la energía, por así decirlo, a la enzima para que la enzima se active y ahora la enzima puede llevar a cabo su función. Así, el ATP es la molécula energética, lo que va dando energía a la célula. Por ejemplo, en la membrana hay proteínas que para poder llevar a cabo su función, que es, por ejemplo, transportar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro de la célula distintas moléculas, necesita que moléculas de ATP le brinden energía. Si no tiene energía de las moléculas de ATP, no puede llevar a cabo ese transporte de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Ya? Así que ahí las macromoléculas están totalmente relacionadas entre ellas, ¿ya? Para que vean que estas macromoléculas todas se relacionan entre sí. Y la última macromolécula, los ácidos nucleicos. Dentro de los ácidos nucleicos tenemos el ARN y el ADN. ¿Cuál es la principal función de los ácidos nucleicos? Es, primero, almacenar la información genética en el ADN y transmitir la información genética a través del ARN, ¿ya? El ADN almacena la información genética y el ARN transmite la información genética. ¿A quién lo transmite? Lo transmite a ciertas estructuras que están dentro de la célula que lo van a leer, van a ver su mensaje y van a poder fabricar alguna proteína. Esa proteína va a llevar a cabo alguna función. Diferencias entre el ADN y el ARN, principalmente en su composición. Los dos están hechos de 4 tipos de nucleótidos. La citosina, la guanina, la adenina, el uracilo en el caso del ARN, y la citosina, guanina, adenina y timina en el caso del ADN. Ambas macromoléculas están formadas por 4 tipos de nucleótidos y se diferencian en que el ARN tiene uracilo y el ADN tiene timina. Además, por lo general, el ARN es monocatenaria, es decir, es una pura hebra que está sola ahí sin su pareja. Y en cambio el ADN es una doble hebra. Son 2 hebras que se emparejan una con la otra. ¿Y cómo se emparejan? Con el enlace específico de una guanina con una citosina y una adenina con una timina. Una guanina siempre se une a una citosina y una adenina siempre a una timina. Ahí recordar, ¿cierto? El ATGC. ¿Ya? La famosa ley de Chargaff, del emparejamiento específico del ADN. En cambio, en el ARN, esta hebra simple se puede plegar también, puede formar en algunas partes estructuras de doble hebra, pero es siempre como la misma hebra que se junta o se dobla a sí misma para emparejarse. No es que sean 2 hebras juntas, sino que es la misma hebra que a veces se dobla y forma un montón de estructuras diferentes. En el caso del ADN, la estructura básicamente siempre es la misma, una doble hebra junta y enrollada como una escalera que la tomo y la tuerzo. En cambio, el ARN tiene muchos tipos de estructuras diferentes. Acá está, por ejemplo, en el ADN, siempre, como les digo, es como una escalera. Son 2 hebras juntas que se retuercen entre sí. En cambio, el ARN tiene muchas estructuras diferentes. Ya que tenemos el ARN ribosomal, ARN transferencia, que ven que es la misma hebra que se dobla sobre sí mismo, forma una horquilla, se forma una estructura como T. Y acá tenemos la estructura también de ARN ribosomal, ARN que está presente en el ribosoma, ¿ya? Esa es la diferencia estructural entre ambas. ¿Cómo se relacionan el ADN con el ARN? El ADN, como les comentaba yo, de doble hebra, contiene la información genética, es el DNA el que tiene la información genética, es decir, que contiene toda la información para fabricar y expresar todas las proteínas que tiene un ser vivo, ¿ya? Esa es la información genética, que en el fondo va a llevar a cabo la expresión de las características fenotípicas del ser vivo. Entonces el ADN contiene la información genética del ser vivo
y a través de un proceso que se llama transcripción, esa información la envía en un mensaje que se llama RNA hacia un complejo macromolecular que se llama ribosoma, que va a leer este RNA con esa información y va a fabricar una proteína. Por ejemplo, si yo consumí mucho azúcar, me mandé unos berlines con mi queque, le puse manjar, en fondo le mandé una cantidad de glucosa a mi cuerpo y en mi cuerpo tenía poca insulina. En mis células tenía poca insulina, entonces mis células tienen que fabricar insulina. ¿Qué hace? Va al espacio o al segmento del DNA que contiene la información para la insulina, busca ese segmento lo transcribe en RNA, lo pasa a una molécula de RNA, esta RNA sale del núcleo, porque el DNA está en el núcleo, sale del núcleo hacia el citoplasma, ahí puede ir a los ribosomas que estén libres o pueden ir a los ribosomas que estén en el retículo endoplasmico rugoso y esos ribosomas van a leer este RNA, lo leen y a medida que lo van leyendo van fabricando una proteína y esa proteína, en este caso insulina, va a salir y llevar a cabo su función. Va a ir a la sangre a regular la cantidad de azúcar que yo he consumido. ¿Ya? Entonces, la información genética fluye a través del DNA, del RNA, para poder fabricar proteínas. Y así pasa con todas las proteínas de nuestro cuerpo. Todas se expresan más o menos de la misma forma. Bueno, dicho de lo de las macromoléculas, pasemos a los componentes celulares. Estas macromoléculas, como les comentaba, todas se juntan y se forman estructuras diferentes que están dentro de la célula. Todas estas macromoléculas se enlazan y van formando diferentes estructuras para formar todo en su conjunto lo que es la célula. La célula, unidad básica y estructural funcional de la vida. Tenemos dos tipos grandes de células. Las células procariontes, que son células que carecen de estructuras membranosas en su interior. Solamente tienen su membrana plasmática y adentro no tienen membranas. Tienen el ADN libre flotando por el citoplasma, no tienen, por ejemplo, retículo endoplásmico, no tienen aparato de Golgi, no tienen mitocondria, no tienen lisosimas, ya está todo fluyendo, es como un globito con agua adentro. Está todo adentro ahí, no hay más globos más pequeños dentro de la célula. ¿Ya? No tiene núcleo, no tiene organelos celulares, no tiene membranas internas. Y tenemos las células eucariontes, que aquí tenemos las células vegetales, las animales, las células de los hongos también, que sí tienen en su interior membranas. Tienen un núcleo bien definido, tienen retículo endoplásmico, tienen aparato Golgi, tienen mitocondria, etc. ¿Ya? Tienen organelos celulares. Poseen organelos celulares. ¿Ya? Entonces, tenemos procariontes que carecen de núcleo y carecen de membranas internas y eucariontes que tienen en su interior membranas, tienen distintos sistemas membranosos o organelos celulares que llevan a cabo diferentes funciones. Dentro de los componentes celulares vamos a empezar por la membrana plasmática. La membrana plasmática es una bicapa de lípidos. Son dos capas de lípidos. Una capa, ahí está, una capa y otra capa. Son dos capas de lípidos que se miran una a otra y separan el exterior del interior de la célula. ¿Ya? Es lo que forma la envoltura de la célula, por así decirlo. Y además de separar un medio externo del medio interno, lo que hace también la membrana plasmática es decidir qué entra y qué sale de la célula, por así decirlo. Es como el colador, es como el colador de la célula. La célula, a través de las proteínas, a través de estos complejos macromoleculares que están acá, que son proteínas, unidas a carbohidratos, unidas a lípidos, a oligosacáridos, también hay por ahí colesterol que sirve de sostén estructural. Aquí en la membrana plasmática tenemos insertadas muchas macromoléculas, proteínas que funcionan como canal, proteínas que funcionan como receptores, proteínas que funcionan como enzimas, proteínas que pueden funcionar como adhesión para adherirse a un tejido, etc. ¿Ya?
La membrana plasmática, además de formarlo o separar el medio externo del interno, también regula o elige o filtra lo que sale y lo que entra de la célula, ¿ya? Regula de alguna forma lo que entra y sale de la célula. Esa es la principal función de la membrana plasmática. También tenemos el citoplasma. El citoplasma es todo el líquido interior de la célula. Dejamos de lado lo que son los organelos, es todo el líquido que está dentro de la célula, es el citoplasma. Todo lo acuoso, todo lo líquido. Y en el citoplasma a veces hay muchas moléculas disueltas ahí. Es un montón, es una disolución acuosa de muchas moléculas. Vitaminas, azúcares, proteínas también. Un montón de moléculas que están ahí disueltas en el citoplasma. Además, en el citoplasma está el citoesqueleto, que es como el sostén de la célula. Son proteínas que forman una estructura, como un andamiaje, que le da forma y sostén a la célula. Otro organelo es el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. Estos siempre van de la mano, están conectados, ¿ya? Están conectados por lo general. La principal función del retículo endoplásmico rugoso es la síntesis de proteína. ¿Cómo hace la síntesis de proteína? Porque el retículo endoplásmico rugoso tiene pegado en sus membranas, porque estos son puras membranitas ahí que están ahí, es similar a la estructura de la membrana plasmática, son lípidos que están formando membranas. Y estos lípidos tienen ahí pegados estructuras que se llaman ribosomas. Estos ribosomas son los que fabrican, o dicho de manera más científica, sintetizan las proteínas. El retículo endoplásmico liso, su principal función es sintetizar sustancias lipídicas y además almacenar calcio. El calcio es muy importante en el interior de la célula, es muy importante. Regular los niveles de calcio en el interior de la célula es muy importante. Y el calcio, cuando hablo de calcio, estoy hablando de calcio en su forma iónica. Calcio 2+. El calcio al interior de la célula es muy importante. Tan así que cuando se desregulan los valores de calcio, la célula se puede morir. Esas son las principales funciones del retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. Sintetizar proteínas, el rugoso, sintetizar lípidos, el liso, y también almacenar calcio, el liso. Y por lo general están unidos y pegados al núcleo. ¿Por qué están cerquita al núcleo? Porque es el núcleo el que va enviando, ¿cierto?, los RNA para poder ser leídos y poder fabricar proteínas. Ahí para que vayamos relacionando con las macromoléculas, ¿cierto? El ADN en el núcleo se busca una información para sintetizar alguna proteína, sale el ARN que lleva esa información y va justo al retículo endoplásmico rugoso que está pegadito al núcleo y los ribosomas a leer y fabricar proteínas. Así que esto está todo relacionado. Los componentes del núcleo celular tenemos la envoltura y el nucleolo. En el núcleo celular se almacena la información genética. Dentro del núcleo está el ADN. El ADN está dentro del núcleo. Y dentro del núcleo también tenemos el nucleolo, que es un almacén de RNA que sirve para fabricar los ribosomas. Tiene ahí RNA ribosomal muy importante para estar constantemente fabricando ribosomas. ¿Ya? Tiene mucho que ver con la síntesis de ribosomas, que son los encargados, repito, de fabricar las proteínas o de sintetizar las proteínas. Los ribosomas son los que fabrican las proteínas, son los que las leen y fabrican proteínas. Leen el RNA y a través de esa lectura que van haciendo del RNA, fabrican las proteínas. Ese es el dogma central de la biología. Eso sería el núcleo celular con el nucleolo. Ribosomas. Acá están los ribosomas, lo que les venía comentando. Los ribosomas encargados de sintetizar proteínas. Y los ribosomas pueden estar libres,
libres en el citoplasma ahí, suspendidos en el citoplasma, o pueden estar adheridos a las membranas que pertenecen al retículo endoplásmico rugoso. Pueden estar adheridos a las membranas o libres por el citoplasma dando vuelta y fluyendo. Y el ribosoma tiene una estructura de dos grandes subunidades. Una subunidad que es más grande y una subunidad más pequeña. Y entre esas dos subunidades va pasando el RNA mensajero. Este RNA mensajero o ARN mensajero es el ARN que se obtiene de la lectura del DNA. Cuando se lee un segmento de DNA que contiene la información de una proteína, se traspasa a RNA, ese se llama mensajero, este de acá. Este RNA que se forma, que se transcribe, se conoce como RNA mensajero. ¿Por qué mensajero? Porque lleva el mensaje para poder fabricar una proteína. También tenemos aquí otro tipo de RNA que es el RNA transferencia. ¿Qué significa transferencia? Que transfiere. ¿Qué transfiere? Los aminoácidos. ¿Por qué? ¿De qué están hechas las proteínas? De aminoácidos. Entonces, a medida que se va leyendo el RNA mensajero, este RNA transferencia va pegando los aminoácidos que forman la proteína. Pum, uno tras otro. Se lee un segmento de RNA mensajero y se le pega una proteína. Y ese segmento son 3 nucleótidos, que se llama codón. Codón son 3 nucleótidos que forman parte del RNA mensajero y cada 3 es un aminoácido. Entonces el ribosoma va leyendo de 3 en 3 y va pegando un aminoácido a la proteína hasta completar todos los aminoácidos que forman la proteína. ¿Ya? Así se lee y así se fabrican las proteínas. Otro componente muy importante son las mitocondrias. Mitocondrias están en las células eucariontes, ¿ya? Ojo con eso, son las células eucariontes las que tienen las mitocondrias. ¿Cuál es la principal función de las mitocondrias? Llevar a cabo procesos oxidativos, es decir, en presencia de oxígeno para la obtención de energía. ¿Cuál es la energía? Repito, el ATP. Entonces la mitocondria va a ser como una fábrica que produce ATP. ¿Cómo lo hace? A través de procesos oxidativos. Repito, oxidativo, que quiere decir oxidativo en presencia de oxígeno, O2 gaseoso. Este O2 gaseoso es el que permite que se oxiden las moléculas para poder extraer la mayor cantidad de energía. Y esa energía al final se obtiene en forma de ATP. El ATP es la energía de la célula, la energía con la que la célula funciona. Y la mitocondria es la fábrica de energía de las células. ¿Ya? ¿Cuál es la molécula más importante acá que se oxida? Es el piruvato, que proviene de la degradación de la glucosa o de la glicólisis en el citoplasma. En el citoplasma, la glucosa se metaboliza y produce unas moléculas que se llaman piruvato, y estos piruvatos van a la mitocondria y se degradan completamente a través del ciclo de Krebs para formar y producir ATP. Con la ayuda de los procesos de fosforilación oxidativa que ocurre gracias a la cadena transportadora de electrones. ¿Qué otra molécula más se le puede extraer energía? Los ácidos grasos, por ejemplo, a través de la beta-oxidación. En la mitocondria también ocurre la beta-oxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos. Volvamos acá atrás. Los ácidos grasos que están acá, que son lípidos, esto igual se pueden oxidar. Se va oxidando de parte por parte. Y esa oxidación le va a brindar energía a la célula. Pero este proceso no ocurre constantemente o no es la principal fuente a la que recurre la célula. Primero la célula tiende a ocupar la glucosa. Cuando ya la glucosa se le está acabando, ahí la célula echa mano a otras moléculas. Pueden ser ácidos grasos o incluso pueden ser aminoácidos. Pero principalmente la célula intenta degradar primero la glucosa. Cuando la glucosa ya no alcanza o es poca, ahí empieza a echar mano de otras moléculas, como ácido graso, de los que se obtiene mucha energía. Así que la mitocondria es la fábrica de energía. Los lisosomas son unas pequeñas vacuolas que están dentro
de la célula que contienen enzimas y que degradan moléculas. Degradan moléculas que la célula endocita o, por así decirlo, internaliza a su interior a través de endosomas, ya que son como pelotitas de membrana. La membrana se hunde y forma como una pelotita, y esa pelotita se une a estos lisosomas, y lo que venía adentro ahí, lo que se sacó de afuera y entró a la célula, aquí los lisosomas lo pueden degradar. Con palabras muy sencillas. ¿Ya? Más que eso no me interesa que ahonden tanto, sino que saber que los lisosomas son unas pequeñas vacuolas que llevan a cabo reacciones químicas en su interior para degradar sustancias que ingresan a la célula. El aparato de Golgi es otro componente celular, otro organelo celular. También está formado por membranas, son como unos sacuolos o unos sacos aplanados formados por membranas. Estos sacos lo que hacen es procesar lo ya fabricado. Por ejemplo, en el retículo endoplásmico rugoso se fabricó una proteína. Esta proteína que se fabricó se transporta por el citoplasma y llega al aparato de Golgi y ahí es procesada. Por ejemplo, si hay que hacerle alguna modificación, adosarle alguna otra molécula o empaquetarla y enviarla en una forma de endosoma hacia afuera. Aquí el aparato de Golgi termina el trabajo, por así decirlo. Finaliza el trabajo que hizo el retículo endoplásmico rugoso o el retículo endoplásmico liso. Este empaqueta y envía hacia afuera o es el encargado de liberar estas vesículas secretoras que contienen lo que se fabricó. Por ejemplo, un montón de proteínas se ingresan ahí en estas vacuolas y se liberan al exterior. ¿Ya? Aquí este es el encargado de terminar la pega, por así decirlo. Los peroxisomas son parecidos a los lisosomas, pero los peroxisomas son unas vacuolas que van a degradar químicamente sustancias químicas específicas que son peróxidos, ¿ya? Peróxidos, que son sustancias muy reactivas y a la célula le complica un poquito que se acumulen muchas estas sustancias en el interior, por lo cual tiene estos compartimentos que ayudan a degradar esas moléculas que son muy reactivas y le pueden producir algún problema, como el peróxido de hidrógeno y los peróxidos en general, ¿ya? Este núcleo cristalizado contiene las enzimas que llevan a cabo esta degradación química de los peróxidos, ¿ya? Los peróxidos pueden ser muy perjudiciales cuando se acumulan en su interior, ¿ya? Los centriolos y los microtúbulos. Los centriolos son estas estructuras tubulares que están acá, que por lo general están de manera perpendicular, están en un lugar específico ahí, cerquita del núcleo, y que coordinan a los microtúbulos. Y los coordinan principalmente en la división celular. Cuando ocurre división celular, cuando la célula se multiplica, es decir, de una célula se originan dos, estos microtúbulos coordinan estos centriolos coordinan todos los microtúbulos que se generan para poder llevar a cabo este proceso, ¿ya? Coordinan los microtúbulos. Los microtúbulos son estas proteínas que están acá, que son el andamiaje de la célula. Forman parte de la estructura interna del esqueleto de la célula. Le dan la forma, llevan a cabo la función de la reproducción celular también. Mantienen los organelos celulares, les dan sostén, los mantienen en ciertas posiciones para que la célula pueda trabajar de manera más eficiente. Es como el esqueleto de la célula. Y el esqueleto está formado por los microtúbulos. ¿Ya? ¿Quién los coordina? Los coordinan los centriolos. Y estos microtúbulos están formados por proteínas, estos dos tipos de proteínas, ¿ya? Las tubulinas, que se unen de a dos formando dímeros, ¿ya? Para que vean aquí que las proteínas son muy importantes, muy, muy importantes, ¿ya? Y como les comentaba, estos microtúbulos van a dar forma a las células, les dan la forma típica a cada célula. Por ejemplo, los fibroblastos, que tienen una forma bastante pseudópoda, es decir, tiene hartos como pies o como prolongaciones. Los enterocitos, que son más tubulares. Las
células del músculo estriado que tienen que ser mucho más largas, las neuronas que tienen largas prolongaciones de membrana y esas membranas por dentro tienen que tener estos microtúbulos que les den el sostén y que además le permita llevar un neurotransmisor desde el núcleo hasta un botón sináptico, por ejemplo, que puede ser una distancia muy larga, como la que hay, por ejemplo, desde su cadera hasta la punta del pie, por ejemplo. Y en las células animales, en células de las plantas y en la levadura participan estos microtúbulos en la división celular. ¿Ya? Los coordinan de distintas formas en estos casos, pero ellos participan ahí de la división celular. Es decir, de una célula se originan dos. Así que estos son los componentes celulares. ¿Ya? Estos son los componentes celulares. Primero, macromoléculas y después los organelos y los componentes de las células. Esta es en primera instancia, la primera parte. Luego, próximo video, vamos a comenzar a hablar un poquito y a ahondar en lo que es el sistema nervioso, ¿ya? Cómo el cuerpo regula y coordina las acciones a través del sistema nervioso. Espero que les haya servido. Cualquier duda, preguntas nomás en los comentarios. Aquí un material más que tengan que les puede servir para poder estudiar en estos tiempos de cuarentena. Cuiden su familia, cuiden su salud. Y nada, un abrazo y que estén muy bien. Espero que les sirva y nada, en el próximo video nos vemos. Que estén muy bien. Adiós.